Hola, soy Camilo Calle, gestor de proyectos de carpintería. Hoy Duratex me ha invitado para enseñarle un poco acerca de los herrajes. Son fundamentales en el correcto funcionamiento del producto que voy a entregar a mis clientes. ¿Por qué son fundamentales? Pues la madera es muy bonita, el supercore, todas las tendencias, los colores que encontramos son muy bonitos, pero si una puerta de pronto me queda mal instalada, si un riel no entra o no sale bien, pues el cliente no va a percibir realmente las bondades de lo que está comprando. Entonces vamos a aprender a instalar estos tipos de herrajes que normalmente traen unas medidas estandarizadas, y mejor aún, tenemos muchas herramientas y accesorios que nos van a ayudar a hacerlo mejor. Vamos a conocer un poco los accesorios que me van a facilitar el ensamble. Empecemos de cero. Yo primero debo ingresar tornillos. Para ingresar tornillos debo realizar unas marcaciones. Les voy a enseñar un centrador. Este centrador, al tener el mismo calibre del material que estoy utilizando, me va a permitir marcar donde voy a realizar el avellanado. El avellanado es simplemente una perforación, la cual no va a ingresar en la pieza contraria, sino que me va simplemente a ocultar la cabeza del tornillo. No pueden quedar cabezas de tornillos superficiales. Entonces, con el avellanador yo le doy simplemente un inicio a ese tornillo que va a ingresar en esa pieza. Pero bueno, estoy trabajando solo, estoy realizando el ensamble sin ningún ayudante. ¿Qué mejor ayudante que estas prensas esquineras? Yo con las prensas esquineras puedo sostener todo el mueble mientras realizo las marcaciones, mientras realizo el avellanado y después ingreso los tornillos. Como vamos a hablar de herrajes, pues también debemos tener muchas guías para los herrajes. Después de ingresar estos tornillos, voy a instalar puertas. Hay un servicio especial en las puertas que se llama perforación de bisagra. Normalmente lo prestan en producción, donde compres tu material supercore de Duratex. Es bueno tener una broca Foster de 35 milímetros, normalmente se conoce como broca para perforación de bisagra, para realizar las perforaciones. ¿Y a qué distancia voy a realizar yo esas perforaciones? Recuerden que todo está estandarizado. Hay unas guías que me indican que las perforaciones de bisagra se deben de realizar a 8 o 10 centímetros de los extremos, a 2.2 centímetros del borde y a 1 centímetro de profundidad. Ahorita lo vamos a ver un poco, vamos a ahondar un poco en ese tema, pero es bueno tener las guías que me van a facilitar y me van a dar mucha más agilidad en ese tema. Después de poner bisagras voy a ubicar rieles. Resulta que los rieles necesitan un espacio perfecto, con una escuadra perfecta para funcionar. El mueble no puede tener una medida diferente atrás que adelante y el riel no puede quedar inclinado. Por eso yo sé que todos ustedes tienen en su maleta una escuadra, pero utilicémosla. A la hora de instalar el riel, utilicemos la escuadra para poder realizar esta instalación. Y así hay muchos más elementos que nos pueden facilitar los temas de instalación de todos estos herrajes y nuestros ensambles queden perfectos. De esta forma nuestro trabajo lo vamos a realizar mucho más fácil, mucho más rápido y nuestro cliente va a quedar con un producto de altísima calidad. Empecemos por el ensamble. Tenemos unos tornillos, los cuales voy a ingresar en el canto de nuestro tablero. No puedo utilizar tornillo de pulgada porque no va a ingresar lo suficiente. Y no puedo utilizar tornillo de 2 pulgadas porque ya va a ingresar demasiado. Entonces, el tornillo correcto de ensamble para Supercore estándar RH de 15 milímetros es tornillo de 1,5 pulgada por 6. Para que tomen apunte ahí. Y cuando este tornillo ingrese en el canto del Supercore, voy a necesitar 80 kilogramos fuerza para poder sacarlo de ahí. Lo consulté en academiaduratex.com en el catálogo técnico Duratex. Estos son
elementos que me dan a mí mucha seguridad para entregarle un producto de altísima calidad a nuestros clientes. Yo necesito marcar para que, obviamente, el tornillo se vaya por el centro. Recuerden el centrador. Normalmente la perforación la realizamos a no menos de 3 centímetros del borde. En este caso, 5 centímetros. Donde marqué, voy a realizar el avellanado porque no quiero que la cabeza del tornillo quede superficial. Y algo muy importante, solo voy a avellanar, no voy a preperforar la otra pieza. En el Supercore no es ideal preperforar la pieza donde va a ingresar el tornillo. Muy importante, primero que todo, protección, la seguridad, y vamos a ingresar el tornillo. El tornillo queda dentro del material, no debe quedar superficial. Ahí ubicamos un tapatornillo. Hay otros elementos en los cuales no necesitamos utilizar tornillos de ensamble, como son estos esquineros metálicos. Por ejemplo, para no ubicar tornillos a todo alrededor del mueble, simplemente soporto ciertos entrepaños o partes estructurales internas. Por ejemplo, está la parte de abajo de este mueble y no se van a ver estos esquineros metálicos. ¿Cómo se instalan? Con tornillo de ensamble de 5 octavos. Recuerden, los esquineros metálicos siempre en partes que no queden visibles, pero hay lugares donde seguramente va a quedar visible el herraje. Estos son soportes de entrepaño, los cuales voy a abrir con una broquita de 3/16 sin ir a pasar la pieza. Entonces le van a ubicar un marcador con una cintica para que no vayan a perforar toda la pieza. Y de esa forma yo pongo los entrepaños. Incluso pueden quedar móviles, los puedo remover, los puedo cambiar de lugar y no se ven mal. Estéticamente son muy presentables. Muy bien, vamos a poner acá, ahí va tomando forma el cajón. Y vamos a ubicar las bisagras. Muy importante, hay 3 tipos de bisagra: bisagra recta, bisagra semirrecta o bisagra acodada. Hay 3 tipos de aperturas. La bisagra recta cubre toda la parte externa del mueble. La bisagra semirrecta también cubre la parte externa, pero se utiliza cuando un mismo paral comparte 2 puertas. Y la bisagra interna es cuando la puerta queda al interior del mueble. Ya lo vamos a ver más adelante, pero ¿cuál es la medida para realizar la perforación? Aquí se las voy a enseñar. Hay una guía la cual me indica que la perforación de la bisagra se debe realizar a 2.2 centímetros del canto del material y a 8 o 10 centímetros de los extremos. Ahí voy a realizar la primera marcación. Obviamente una puerta lleva 2 o 3 bisagras, depende de su tamaño. El tamaño de esta puerta requiere de 2 bisagras, un par de bisagras. Ahí voy a rayar la marcación que se hizo a 2.2 centímetros. Ahora vamos a encontrar los 8 o 10 centímetros. Esta puerta me permite realizarla a unos 8 centímetros. Terminamos la marca. En el punto centro vamos a realizar la perforación con nuestra broca. La ubicamos en el taladro de rotación. Obviamente nos debemos proteger y vamos a realizar la perforación. Si ven, el material suelta un acerrín con un pigmento verde. Esto es RH Supercore RH para ambientes húmedos o tropicalizados.
Debemos de calcular muy bien la profundidad para no irnos a pasar hacia el otro lado. Esta broca trae tope, pero hay algunas que no traen tope. Las bisagras rectas tienen una ubicación en la puerta, pero también tienen una ubicación en la parte interna del mueble. También hay una medida estandarizada. Las perforaciones donde van los tornillos de la parte interna de la bisagra se realizan a 37 milímetros del canto hacia adentro. O sea que debes trazar del canto hacia adentro 37 milímetros y ahí vas a ubicar los tornillos de la bisagra. El otro tipo de puerta es la que funciona con bisagra interna. Acá podemos ver que esta bisagra tiene un codo, tiene como una joroba más pronunciada, a diferencia de la recta que instalamos. Recuerden, la bisagra recta cubre todo alrededor del mueble, a diferencia de la interna, que como su nombre lo dice, va a quedar adentro del mueble, es decir, se van a ver los cantos. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia en su instalación? Estas perforaciones deben de ir también a 37 milímetros después, es decir, 37 milímetros tomados desde el calibre del material que estoy utilizando, en este caso 15 milímetros. Entonces, 15 milímetros que va a ocupar la puerta internamente, más 37 milímetros adicionales. Los herrajes que tiene este módulo son los mismos herrajes que tiene cualquier mobiliario del hogar. Sigamos con los rieles. Los rieles vienen en medidas desde 25 centímetros hasta 55 centímetros en escala de 5 en 5. Pero ¿qué necesito saber yo de los rieles? Primero, que vienen con apertura estándar, con apertura cierre lento y con apertura push to open. Todos los tipos de rieles que mencioné tienen una medida diferente para despiezar el módulo extraíble. Primer tipo de riel, el estándar, el sencillo. Cada riel mide 1.4 centímetros. El módulo extraíble se debe despiezar 2.8 centímetros menor al espacio interno disponible. Y en los rieles cierre lento y push open se debe descontar 1.5 por cada riel, es decir, en total 3 centímetros del espacio interno. Normalmente la profundidad del riel debe ser del tamaño disponible. Por ejemplo, este módulo tiene una profundidad de 35 centímetros. ¿Cuál es el riel disponible en escala menor que yo puedo utilizar? Un riel de 30 centímetros. Ahora pasemos a un sistema que en algunos casos le genera muchos problemas, que es el brazo neumático. El brazo neumático viene en varias presentaciones, 60 newtons, 80 newtons, 100 newtons, incluso hay de 500 y de 900 newtons, pero para mobiliario la escala está entre 60 y 100 newtons, es decir, la capacidad de carga de la puerta que se va a instalar. El brazo neumático tiene una medida estándar y se ubica tanto en la puerta como en el lateral del mueble. En la puerta lo voy a ubicar a medida centro 9 centímetros y en el lateral lo voy a ubicar a medida centro 25.5 centímetros. Pero no solamente tenemos una medida, también debe haber una distancia del borde. En la puerta se ubica a 2 centímetros y en el lateral se ubica a 1 centímetro. De esta forma no tienen que estar ensayando, perforando varios huecos hasta que el herraje les funcione. Esta es la conclusión a la que quiero llegar. Los herrajes tienen una medida estándar y tú eres un profesional en carpintería que te estás formando con Duratex. Por eso debes de conocer todas estas medidas estándares para que tengas un trabajo mucho más ágil, mucho más técnico y obviamente nuestros clientes puedan recibir un mobiliario de altísima calidad.